La reflexión del día de hoy se llama La aventura de la vida. ¿Y a quiénes les gustan las aventuras? Pero no las aventuras sentimentales, no las aventuras con su vecina, no, las aventuras extremas. Esas aventuras que hacen que el corazón lata más rápido, que producen sudoración en las manos. Esas aventuras que incrementan al máximo los niveles de adrenalina. Aventuras donde su cerebro le dice: tranquilo, es una atracción mecánica, nada le va a pasar, está seguro. Pero su corazón le grita: nos vamos a morir. A las aventuras las caracteriza el riesgo. Si no hay cierto nivel de riesgo, pues no es una aventura. El peligro en la aventura siempre está latente. También la incertidumbre, la sensación de no saber qué va a pasar. Por eso salir de viaje sin un itinerario claro es una gran aventura, porque hay un componente de incertidumbre, no sabemos qué va a pasar. Algunos de ustedes están pensando: a mí me encantan las aventuras, eso de las emociones fuertes, eso es lo mío. Pero tal vez hay otros que ahí están diciendo: no, a mí las aventuras sí no me gustan ni poquito. No me gusta sentirme inseguro, no me gusta la incertidumbre. Pero independientemente de si a usted le gusta la montaña rusa o no, si usted se lanzaría por un parapente o no, o si usted tiene espíritu de mochilero o no, los seres humanos a nivel general, en los escenarios serios de la vida, preferimos no asumir riesgos. Ya cuando estamos hablando de nuestro proyecto de vida, ahí ya optamos por lo seguro y buscamos disminuir la incertidumbre y los riesgos. Por eso cotizamos para una pensión, estudiamos para garantizar el nivel de ingresos, nos esforzamos para adquirir una vivienda propia, compramos un seguro de vida, nos cuidamos en la alimentación para evitar una enfermedad, buscamos un trabajo estable, buscamos una pareja estable, entre muchas cosas más que hacemos para garantizar una seguridad. No estoy diciendo que hacer esto esté mal, sino que estoy describiendo lo que generalmente hacemos para sentirnos seguros y lo más cómodos posibles. La Universidad de Pensilvania hizo un estudio sociológico con unos adultos mayores de más de 80 años, donde se les preguntó: si usted pudiera vivir su vida otra vez, ¿qué de nuevo haría distinto? Y una de las respuestas que más se repitió fue: hubiera arriesgado un poco más. Los adultos mayores a los 80 años dijeron: hubiera arriesgado un poco más. Viví con demasiada cautela, con demasiada cobardía. Y yo realmente soy muy joven, pero desde ya me siento identificado con esos adultos mayores. Al revisar mi pasado y reconocer que he dejado de hacer algunas cosas que me hubiera gustado hacer y que con toda seguridad me hubiera traído un gran beneficio. Hoy pienso que al haberme graduado del colegio, me hubiera gustado internarme en un centro de formación para misioneros y pasar algunos meses internado en el Amazonas o en el África haciendo obras sociales y evangelizando. Me hubiera gustado y seguramente hubiera sido un ejercicio, una experiencia de mucho crecimiento para mí. Pero no lo hice. Me pareció muy riesgoso, me pareció muy difícil. Y ahora digo: ¿por qué no lo hice? Era fácil, era soltero, no tenía hijos. Ahora tengo un hijo, veo por él, mantengo a mi esposa. Mi esposa gana más que yo, de hecho no es cierto. Pero me hubiera gustado hacerlo, ya no lo puedo hacer. También después de haberme graduado de la universidad, me hubiera gustado irme para Estados Unidos o para Canadá de mesero a estudiar inglés. Pero no lo hice, me pareció mucho riesgo. O incluso irme de aventura por Sudamérica, sin rumbo fijo, sin un plan determinado. De joven, alguna vez lo pensé, pero me pareció muy riesgoso. Ya hoy no lo haré. Y asimismo que yo, sin tener 80 años, yo sé que usted también puede revisar su pasado
y decir, hay cosas que me hubiera gustado hacer, hay riesgos que me hubiera gustado correr. Y revisemos qué fue lo que dijo un adulto mayor de la Biblia. ¿Qué fue lo que dijo un adulto mayor a vísperas de su muerte? Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 8. Pero esta vez no vamos a leer el texto, sino que lo vamos a escuchar a través de este video. Lo vamos a ver. Yo te encargo solemnemente delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán el oído de la verdad, y se volverán a las fábulas. Pero tú sé prudente en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy a punto de ser ofrecido como sacrificio, y mi partida está cercana. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia, que me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Acabamos de escuchar un fragmento de la carta de Pablo a Timoteo, un fragmento de lo que le escribe. Y Pablo le escribe esta carta con la intención de dar unas instrucciones finales. Pablo sabe que se acerca el día de su muerte, lo van a matar, y se está asegurando de que Timoteo le reciba la posta, de que le dé continuidad al trabajo apostólico que Pablo ha venido desempeñando. Por lo tanto, exhorta a Timoteo a ser fiel en la predicación, a que se mantenga firme y se mantenga muy firme frente a las falsas doctrinas que están en este momento en la iglesia, y a que promueva la santidad. Pero esta reflexión no nos vamos a centrar en el mensaje de Pablo a Timoteo, sino que vamos a centrar nuestra atención en la descripción que Pablo hace de su propia vida. Al ser consciente que su vida ha llegado a su fin, estando en la cárcel a espera de que se haga efectiva su pena de muerte, hace un alto en el camino, mira hacia atrás y dice, 2 Timoteo 4:7, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Esta es la descripción que hace Pablo acerca de su vida. Y se puede evidenciar que dicha afirmación está hecha con un alto grado de satisfacción. Pablo mira su vida y se siente satisfecho. Incluso afirma que por la manera en que él vivió, en el cielo lo están esperando con un premio, con una corona. Parece un poco engreído, parece un poco prepotente, pero esta afirmación no está fundamentada en el orgullo de Pablo, sino en la certeza de haberlo entregado todo, de haberlo arriesgado todo, de haber vivido al máximo. Cuando Pablo habla de batalla y de carrera, está usando los juegos ísmicos para describir su vida. Estos juegos eran como una especie de juegos olímpicos que se realizaban en Corinto cada 2 años, y era una competencia de honor nacional. Quienes participaban en dicha competición eran hombres fuertes, aventureros, dispuestos a lo que sea. Carreras de velocidad, resistencia, carreras de caballos, combates en carruajes, pruebas de salto, luchas, boxeo, lanzamiento de jabalina y de disco, entre algunas otras cosas que hacían. Pablo dice, mi vida fue así. Mi vida fue así. Una aventura completa,
una aventura de alto nivel, y la he terminado, he vencido y me he mantenido en la fe. Por eso desde el cielo me están esperando con un premio. Qué grato uno terminar su vida, mirar hacia atrás y afirmar: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera y me he mantenido en la fe. Si Pablo hubiese participado en aquel estudio de los adultos mayores, hubiera dicho: yo todo lo arriesgué, no me quedó ni un pendiente, todo lo arriesgué, todo lo entregué. Y fácil es escuchar a algunos que miran hacia atrás y dicen: a mí sí me ha tocado unas batallas muy duras. No, es que yo sí es mucho sufrir en la vida. Qué pesar de mí. Nadie entiende lo que yo he tenido que sufrir. Nadie me entiende. Quisiera que esta carrera se terminara ya. Y esa es la descripción de una tragedia, no de una aventura. Esa es la descripción de una víctima, no de un vencedor. Pero Pablo no está describiendo su tragedia, él está describiendo su aventura. Él no está hablando como una víctima derrotada, él está hablando como un vencedor. Y para comprender mejor cuál fue esa aventura que vivió Pablo, leamos juntos 2 Corintios capítulo 10, versículo 23 al 27 y el 32 al 32. Un resumen que hace Pablo acerca de su vida, de su aventura. Dice así: he trabajado más arduamente, he sido encarcelado más veces, he recibido los azotes más severos, he estado en peligro de muerte repetidas veces. 5 veces las autoridades judías me han dado 39 azotes con un látigo. 3 veces las autoridades romanas me han golpeado con varas. 1 vez me tiraron piedras. En 3 ocasiones se hundió el barco en que yo viajaba. 1 vez pasé una noche y un día en alta mar hasta que me rescataron. He viajado mucho, he cruzado ríos arriesgando mi vida, he estado a punto de ser asaltado, me he visto en peligro entre la gente de mi pueblo y entre los extranjeros, en la ciudad y en el campo, en el mar y entre falsos hermanos de la iglesia. He trabajado mucho, he tenido dificultades, muchas noches las he pasado sin dormir, he sufrido hambre y sed, por falta de ropa he pasado frío. 32. Cuando estuve en Damasco, el gobernador nombrado por el rey Aretas puso guardias en la ciudad para arrestarme, pero pude escapar porque unos amigos me pusieron en un canasto y me bajaron por una ventana de la muralla de la ciudad. Algunos dirán: qué tragedia la de Pablo, qué tragedia de historia. Pero Pablo, si usted puede leer un poquito más sus cartas, la describe como una aventura. Y eso que aquí no mencionó que una vez quedó ciego y que Dios le recobró la vista, o lo que Andrés Rincón mencionó hace 8 días, que lo mordió una serpiente y no le pasó nada. Fundó muchas comunidades cristianas en muchas ciudades, predicó incontables veces, Dios hizo milagros a través de él y muchas cosas más. Vivió una vida al máximo, lo arriesgó todo, lo entregó todo. Y yo, que no he vivido ni la tercera parte de lo que él vivió, y ya estoy anhelando con fervor mi pensión. ¿Cuántas semanas es que me faltan? A veces me pregunto y consulto ahí el fondo de pensiones. Yo sé que no solamente me pasa a mí, sé que también a usted le ha pasado alguna vez. Pero mientras yo reflexionaba en la vida de Pablo, yo decía: bueno, es Pablo, es especial, es único, es escogido por Dios. Claro, solo le pasa a él. Y empecé a buscar en la Biblia si había alguien que de pronto hubiese vivido una aventura similar a la que vivió Pablo. Y mientras buscaba y buscaba y buscaba, me encontré con Noé.
a quien le ordenó Dios construir un barco sin precedentes, donde metió a todos los animales y navegó en medio de un diluvio nunca antes visto. ¿Cómo lo hizo? No sé, pero sé que fue una gran aventura. Me encontré también con Abraham y Sara, que fueron padres a los 90 años, aun cuando Sara fue estéril toda su vida. ¿Cómo lo lograron? No tiene lógica, pero sé que sería una gran aventura tener un bebé a los 90. Después llegué donde José, quien fue tirado por sus hermanos en un pozo y luego lo vendieron como esclavo a algunos egipcios. Terminó en la cárcel y tiempo después era el segundo hombre más importante después del faraón en Egipto. Una gran aventura. Moisés, quien de bebé lo querían matar, finalmente creció en la casa de Faraón, después terminó por allá cuidando unas ovejas, después Dios lo llamó nuevamente y dijo: lidere la liberación del pueblo del pueblo de Israel. Y cuando menos pensó, estaba frente al mar con un ejército atrás persiguiéndolo para matarlo. De repente el mar se abre, cruza y salen ilesos. Después ven llover pan. Una nube en el desierto los seguía, cubriéndolos del sol, y en la noche una columna de fuego cubriéndolos del frío. ¡Qué aventura la vida de Moisés! ¿Y qué me dicen de Jonás? Que será el único hombre capaz de contar cómo es una aventura dentro de un pez. David, quien era un pastorcito de ovejas, después terminó siendo héroe nacional por matar a Goliat. Posteriormente fue perseguido por Saúl porque lo quería matar y terminó en las peores condiciones en una cueva. Tiempo después fue posesionado como rey. Daniel, a quien de repente le estalló la guerra en las narices, destruyeron su ciudad, se lo llevaron secuestrado y por causa de su fe lo metieron a un foso con leones hambrientos y no le pasó nada. Los discípulos, que eran simples pescadores, Jesús les dijo: síganme, y tiempo después sanaban enfermos, predicaban, convirtiéndose en protagonistas de una de las historias más importantes de la vida. Pedrito, quien un día caminó sobre el agua, después le cortó la oreja a un soldado, negó a Jesús 3 veces, y Jesús después le dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y más adelante Pedro predica y 3,000 personas deciden seguir a Jesús. Entre muchas historias más que me voy encontrando en la Biblia. No sé si usted al escuchar estas historias pueda creer que el poder sobrenatural de Dios puede convertir su tragedia en una aventura. ¿Puede creer que lo sobrenatural de Dios sobre su vida lo puede transformar de víctima a vencedor? Y entonces nos damos cuenta que la historia de Pablo no es una historia atípica, no es una historia aislada, sino que podemos entender que es el modus operandi de Dios, no solo en los personajes bíblicos, sino también en nuestra vida. Cuando Dios llama a alguien, lo llama para delegarle una tarea de alto riesgo. Dios nos llama a alguien para delegarle una tarea sencilla. Dios nos llama a vivir una aventura de fe. La vida cristiana no es una vida aburrida, no es portarse bien y decirle no hago esto, no a esto, no hago esto, no aquello, y me quedo en la casa todas las noches con las manos así mirando para el techo. Esa no es la vida cristiana. Realmente, cuando Jesús les dice a sus discípulos: síganme, les está invitando a tener la aventura más impresionante de sus vidas, donde tendrán que hacer tareas de alto riesgo que realmente no son capaces de hacer, y por lo tanto van a necesitar la influencia sobrenatural de Dios para hacerlas. Y entonces verán los milagros moviéndose en ellos, verán lo sobrenatural de Dios obrando en sus vidas. Y asimismo Jesús, a cada uno de nosotros que está acá sentado, algún momento de su vida les dijo: síganme. O tal vez hoy se lo está diciendo por primera vez. Y es la invitación de Jesús a tener una vida fuera de lo común.
donde lo va a llevar a usted a través de un impredecible camino con diferentes experiencias, donde le permitirá conocerlo de cerca y relacionarse con Él como nunca antes se ha relacionado. La invitación de seguir a Jesús es una invitación a salir de la zona de confort. Es un empujón hacia lo que no es seguro, para que usted vea lo que jamás podría ver allí acostado en la hamaca de su vida. Esa es la invitación de Jesús al decirnos: sígueme. Es el modus operandi de Dios. Él llama, Él incomoda. A veces nos lleva a lo más bajo de nuestra vida, nos coloca en situación de riesgo para formarnos, para enseñarnos a depender de Él, y entonces delegarnos una tarea de alto riesgo que no somos capaces de cumplir. Por lo tanto, vamos a necesitar de su Espíritu y vamos a ver un mover sobrenatural en nuestra vida. Leía en Facebook en estos días de una amiga por ahí: tal vez nunca digamos Jesús es todo lo que necesito, sino hasta que Él sea todo lo que tengamos. Y Jesús sabe esto. Por eso a veces permite que lleguemos a nuestra máxima expresión de vulnerabilidad, para que podamos reconocer que Él es todo lo que necesitamos. Pablo tenía muy claro que Cristo era todo lo que tenía. Por lo tanto, la vida cristiana no es aburrida, no es estática, y en ocasiones no es cómoda. No hay ningún caso en la Biblia donde podamos identificar: mira qué cómodo como vivía. Así que si usted está empezando a experimentar aburrimiento en su vida, o si siente que es estática, que como que no va para ningún lado, que no hay riesgo, que no hay pruebas, que no hay dificultades, que no se le presentan obstáculos, que está demasiado cómodo, entonces tendría que preguntarse: ¿será que sí estoy viviendo una vida cristiana? ¿Será que Dios sí está haciendo algo en mí? Porque la vida cristiana es una aventura extrema. Si su vida con Jesús no es una aventura extrema, entonces no sé qué vida esté viviendo. Hay personas que se traen la hamaca para la iglesia, como podemos ver en esta imagen, y con esa misma comodidad que viven afuera, quieren estar acá. Se acuestan en su hamaca durante la predicación. No me digan nada, así estoy bien, yo no me quiero comprometer, no me gustan los riesgos, yo no quiero servirle a otros, yo más bien traigo mi hamaca, los escucho, ustedes hablan muy bueno, pero finalmente yo hago con mi vida lo que a mí se me da la gana. Esa idea antibíblica de que Dios nos trae a su iglesia solamente para vivir bueno. No está bien creer que el gran sacrificio de Jesús en la cruz tenía como único objetivo arreglarle su situación financiera. O creer que Jesús entregó su vida en la cruz para que a su empresa le vaya bien, o para que desaparezca todo el dolor que usted está experimentando y entonces viva cómodamente sin que le duela un dedo. Aún tenemos esa idea religiosa de que si Dios está conmigo, pues no me duele un dedo, porque si me duele un dedo es porque Dios no está. Es el diablo cochino que incomoda. Dios realmente puede hacer todo esto en nuestra vida. Puede bendecir nuestras finanzas, puede hacer que a su empresa le vaya bien, puede sanar su dolor, puede restaurar su familia. Pero debemos entender que ese no es el fin último del sacrificio de Jesús en la cruz. Jesús murió en la cruz por nosotros, para que nosotros viviéramos por Él. Jesús murió en la cruz por nosotros, para que nosotros viviéramos por Él. Y vivir por Jesús hará de su vida una gran aventura. Jesús murió en la cruz para hacer de nuestro ser interior un paraíso
el paraíso que se perdió en el jardín del Edén. Dios ahora está interesado en hacer de su mundo interior un paraíso. No está muy interesado en hacer de su mundo exterior un campo de perfección. Suena raro, pero Dios no está interesado en su comodidad. Dios no está interesado en su comodidad. O sea, Él sí cuida de nosotros, Él sí nos protege, pero el principal interés de Dios no es nuestra comodidad. Él está interesado en que usted viva un paraíso en su ser interior, a pesar de la incomodidad que pueda experimentar en su mundo exterior. Y eso justamente es lo que vemos en Pablo. Un paraíso en su ser interior, a pesar de todo lo que vivió, que le permite terminar su vida como la terminó. Recordemos que hay una promesa de que Jesús regresará otra vez, y entonces allí se dará la restauración de todas las cosas. Es ahí donde Dios va a hacer de lo exterior un paraíso. Es decir, todo volverá a ser perfecto por toda la eternidad. La Biblia dice que llegará el momento donde ya no habrá muerte, ni llanto, ni dolor, ni lamento, porque las primeras cosas han dejado de existir. Y esto no es una fábula cristiana, esto no es un mito, es una promesa de Dios para nosotros, y hasta hoy Él ha cumplido todas sus promesas y tenemos la certeza de que efectivamente lo seguirá haciendo. Por lo tanto, creemos que Jesús regresará. Llegará ese día donde viviremos en un paraíso completo. Pero mientras eso sucede, tenemos la responsabilidad de aquí vivir un paraíso en nuestro ser interior. Pablo dice que ese premio que él recibirá, esa corona de justicia, no solamente es para él, sino para todos aquellos que con amor hayan esperado su venida. Segunda de Timoteo 4:8, como está en las pantallas. Dice: por lo demás me espera la corona de justicia, que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Es decir, ese premio es para todos aquellos que se mantienen en la fe y entienden la vida como una aventura y no como una tragedia. Jesús murió en la cruz para transformar su tragedia en una aventura extrema. Jesús murió en la cruz para convertirlo de víctima a vencedor. La diferencia entre la aventura y la tragedia es el final. Si yo me voy de travesía solo para el Parque de los Nevados con mi carpa, todas las noches enciendo una fogata, paso muy bueno, pero de repente en esa travesía me pierdo, no encuentro el camino de regreso, por lo tanto la provisión de alimentos se me acaba y debido a mi desnutrición empiezo a sufrir de hipotermia, vivo momentos durísimos y finalmente muero de un paro cardíaco. Pues no hay otra manera de llamarlo que una tragedia. Pero si yo me voy de travesía solo para el Parque de los Nevados con mi carpita, todas las noches enciendo una fogata, pero en esa travesía me pierdo y no encuentro el camino de regreso, por lo tanto se me acaba la provisión de alimentos y debido a la desnutrición empiezo a sufrir de hipotermia, vivo momentos durísimos, un oso perezoso me ataca, paso muchas dificultades, pero llega un equipo de rescate. Entonces contaré esa historia como una gran aventura y no como una tragedia. Le pregunto, ¿usted cree que Dios va a llegar a su rescate? ¿Cree que Dios va a llegar a su rescate? Bueno, la realidad es que los que dijeron amén y los que se quedaron callados creyendo que Dios vendrá a su rescate tienen que hacer un ajuste en su teología
porque hay algo en su fe que está fallando. Es decir, la verdad es que Dios no va a venir a su rescate. Dios ya lo rescató. Dios ya vino. Dios ya lo entregó todo por usted. Así que usted puede vivir esta historia con la certeza de que tendrá un final feliz, porque Dios ya murió, ya entregó su Hijo en la cruz por su rescate. Por lo tanto, usted no está viviendo en una tragedia, usted está viviendo una gran aventura que tendrá un final feliz. Una aventura extrema en el reino de Dios. Viva con la certeza de que esta situación que lo está agobiando pasará. Viva con la certeza de que por la obra de la cruz hay un final feliz esperando por usted. Esa es la certeza que vemos en Pablo. Por eso, para Pablo su historia no fue una tragedia, pues aunque enfrentó serias dificultades, él mantuvo su fe, disfrutó el gozo que viene del cielo y pudo concluir su vida con la certeza de que Jesús había preparado ya para él un final feliz. Y por eso concluye: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Pablo resalta su vida como una aventura, aún sabiendo que iba a ser decapitado. Él sabía que saldría vencedor por el poder y la promesa de Dios sobre él. Y finalmente, Pablo fue decapitado. Pero usted y yo sabemos que ese no es el final de la historia. Podemos atrevernos a afirmar que Pablo está disfrutando de los mejores momentos de su vida cara a cara con Dios por toda la eternidad. Y ese es el final de la historia. Una eternidad cara a cara con nuestro Señor. Y para allá vamos todos, según nuestra fe en Jesús. Viva con la certeza de que Cristo ha preparado un final feliz para usted. Las aventuras tienen un final feliz. Las tragedias, no. ¿Usted qué está viviendo? ¿Una aventura o una tragedia? ¿Cree usted que esa dificultad, que ese obstáculo, esa crisis será el fin de su vida? ¿O cree que Dios tiene preparado un final feliz para usted? Según lo que crea, vivirá una tragedia o una aventura. Según su fe, con las mismas circunstancias, su vida será una tragedia o su vida será una aventura. Para vivir como una aventura, usted va a necesitar fe. Va a tener que correr riesgos. Tendrá que salirse de su zona de confort. Tendrá que aprender a lanzarse al vacío. Tendrá que dejar de dar pasos seguros y dar un espacio para lo sobrenatural de Dios. Recuerde que Dios no lo llamó a usted para desempeñar una tarea sencilla. Dios nos llamó a desempeñar tareas de alto riesgo. Por lo tanto, usted debe estar sensible a lo que Dios le dice. Y si Dios le dice, tírese por ahí, tírese. A ese sí hágale caso, no a sus amigos. Teniendo siempre la certeza de que Él tiene el control de su vida y que tiene preparado un final feliz. En esta aventura de la vida tenemos que arriesgar más para que no nos pase lo que les pasó a estos adultos mayores, que al final de su vida miraron hacia atrás y dijeron: me hubiera gustado correr algunos riesgos. Arriesguémonos entonces en lo que Dios nos dice que nos arriesguemos. Estemos atentos a su voz en el momento que Él dice: ya, láncese. Estemos atentos a ese momento oportuno donde Dios le dice: es el momento, láncese. Para que no dejemos pasar la oportunidad de ver lo sobrenatural de Dios en nuestras vidas.
Haga ese negocio, venda esa propiedad, renuncie a ese trabajo, predíquele a ese compañero de trabajo, invite a su familia a la iglesia, láncese, compre esa propiedad, haga ese viaje, haga ese cambio en su vida, ejecute esa idea, inicie ese proyecto social que está en su mente, láncese a hacer las locuras que el Espíritu le diga que haga. Pero mientras Dios nos impulsa al riesgo, nosotros asumimos la actitud del chapulín colorado. Si me lanzo, si lo hago, y preguntamos: ¿será que sí hago esto, Señor? ¿Será que esto sí viene de ti? A ver, hagamos una cosa, confírmame. Voy a poner la alarma del celular. Si mañana no suena, es porque sí. Y Dios dice: no, me voy a poner con esas bobadas. Usted era y se lanza. Le estoy diciendo que se lance. Y en el caso dado de que la alarma al otro día no le suene, usted se ve: qué tan raro, ¿será que sí la puse? ¿Será que sí la puse? Y es Dios impulsándonos y diciendo: hágale, hágale. Pero ¿cómo, Señor? No sé cómo hacerlo. Hágale, tírese. Así vivió Pablo. Y así Dios quiere que vivamos nosotros. Pablo era un hombre de muchos riesgos. Dios le decía: vaya a tal lado, él iba. Diga esto, él lo decía. Haga esto otro, él lo hacía. Aún Pablo, sabiendo que todo esto que le estaba pidiendo Dios le iba a costar una sentencia de muerte, simplemente Pablo asumía los riesgos que Dios le decía que asumiera. Y por esta razón Pablo pudo decir: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Pablo sabía que sin importar el riesgo que asumiera, Jesús le daría la victoria. Es triste darnos cuenta que por miedo no hicimos lo que Dios nos llamó a hacer. No saltamos en el momento que debimos haber saltado. Es triste llegar a un momento de nuestra vida y decir: no viví la aventura que Dios tenía preparada para mí. Viví fue una tragedia. Tal vez por el miedo, por asumir la actitud de víctima, tal vez por quejarme más de lo debido, mi vida no ha sido una aventura, sino que ha sido una tragedia. Observemos esta imagen que está en las pantallas. Y tenga en cuenta algo: que mientras usted se queja del gran abismo que tiene al frente, otros se lanzan y viven la aventura de la fe. ¿Usted qué prefiere? ¿Quedarse lamentándose, llorando por el abismo que tiene al frente? ¿O decide lanzarse al vacío y vivir la aventura de la fe? Dos maneras de vivir. Usted escoge cómo vive: si vive una aventura o si vive una tragedia. Mantengamos firmes nuestra fe y lancémonos a lo que Dios nos dice que nos lancemos, entendiendo lo que dice Dante Gebel, que la fe no es lógica, es teológica. Es decir, que la fe no es según nuestras leyes humanas, sino que la fe es movida por la lógica de Dios. Y en la lógica de Dios, lo imposible es posible. Hablaba en estos días con una persona que estaba experimentando una insatisfacción santa. Es decir, desde el cielo lo estaban incomodando, porque a veces desde el cielo lo incomodan a uno. A veces desde el cielo es tanta la incomodidad que lo empujan a uno y lo tiran al vacío. Eso tal vez puede ser lo que está pasando en su vida. Y usted está diciendo: Señor, ¿por qué? Porque yo lo tiré, porque yo lo lancé, porque así como el águila lanza a sus aguiluchos al abismo para que aprendan a volar, así Dios nos lanza a nosotros al vacío. Quisiera que no fuera real, pero así es Dios. Y gracias por eso, porque saca lo mejor de nosotros. Y esa persona decía:
Tengo tantos años de edad, pero no tengo nada. He trabajado toda mi vida y estoy en el punto de aquel muchacho que está empezando a vivir. No tengo nada, absolutamente nada. Tengo en mi mente aquí hace mucho rato comprarme un apartamento. Siento, compres un apartamento, pero ¿cómo? No tengo un peso. Y efectivamente, si uno revisa su situación financiera, pues no tenía cómo. Su historia era una tragedia. Algo pasó en su vida. A través de ciertas personas, Dios lo incomodó, Dios lo empujó, activó su fe, fue a averiguar al banco, averiguó en el fondo de cesantías, habló en la empresa, fue a la constructora. Y un día me lo encontré y me dijo: Henry, este es el contrato de compraventa. Yo le dije: ¿cómo hizo? Me dijo: la verdad, sin un peso. Se me abrieron puertas, subsidios del gobierno, la empresa me abrió puertas, apareció un dinero que yo no contaba. No tengo ni idea, pero aquí está el contrato de compraventa. Claro está, queda una deuda, un crédito por pagar, pero si Dios le dijo que se lanzara, entonces Él lo sostendrá. Así que atrevámonos a través de nuestra fe a hacer de nuestra vida una gran aventura y no una gran tragedia. Si Andrés Rincón hace 8 días terminó con un video, pues yo también. Entonces les invito para que veamos este video. ¿Qué se necesita para una vida de aventura? La verdad es que el primer paso es siempre el más difícil. Es donde se necesita más valor. Pero he aprendido a no huir ante el miedo y simplemente hacerlo. Mi fe cristiana tiene sus altas y sus bajas como cualquier relación. Tiene sus luchas y sus dudas. Pero muchas veces ha traído luz a un camino oscuro, calor a una montaña fría y fuerza a un cuerpo debilitado. Me acuerdo llegando a la cima del Everest y limpiando la nieve de mi máscara para ver la curvatura de la tierra en sus bordes. Pero encontrar una fe que da fuerza a mi vida, para mí, esa ha sido mi mayor aventura. Un hombre que sabe de aventuras y que dice: mi mayor aventura ha sido mi fe en Cristo.